son como cositas grandes del mecanismo de acción de daño, pero ya les voy a contar específicamente de la ultravioleta, que es como la que más nos compete. En cuanto a la exposición ultravioleta, como les digo, hay muchísimos factores que la pueden disminuir o aumentar, siendo el primero los niveles de ozono, que ya les expliqué que más o menos hace 40 años, un poquito más, viene como en disminución, por lo que últimamente en estos últimos años hemos visto una mayor exposición de luz ultravioleta. También las horas del día, como ya sabemos todos, las horas entre más o menos las 10 de la mañana y las 4 de la tarde tienen una alta exposición de luz ultravioleta, lo mismo para altitud y latitud. Eso ya depende pues como en qué parte del mundo estemos situados, si en un lugar como muy alto, por así decirlo, o más bajo, también dependiendo pues como del nivel del mar. Entre uno más suba el nivel del mar, más penetración de luz ultravioleta va a haber. También las temperaturas y muy importante también los materiales y las superficies, que muchas veces pues como que los pacientes o nosotros mismos tenemos creencias de que, por ejemplo, la nieve, por estar en un lugar frío, no necesitamos tanta protección solar como la necesitamos, por ejemplo, en la playa. Pero esto pues realmente pues no es así, porque la nieve tiene uno de los más altos niveles como de aumento de la luz ultravioleta, junto obviamente con la arena y con el metal, mientras que hay otras situaciones como la polución, la neblina y las nubes en general que la disminuyen un poquito. Entonces, pues también como para conocer eso. Ya en cuanto a los efectos de estos rayos ultravioleta en la piel, cada uno de los componentes va a tener pues como un efecto agudo y un efecto crónico. La radiación ultravioleta tipo A es la encargada de la pigmentación inmediata que tenemos en nuestra piel luego de exponernos al sol, más o menos dura las primeras 2 horas o sí, las primeras 2 horas pues como de la exposición, pero como efecto crónico es el principal componente del fotoenvejecimiento y algo de la inmunosupresión. Y me acuerdo que en sexto me enseñaron algo como que VA, como de aging, eh, para uno acordarse que es el que se encarga de la parte del fotoenvejecimiento. Y la VB es la encargada como efecto crónico de más que todo el eritema, el edema, el bronceado tardío, el engrosamiento y también de la síntesis de vitamina D. Mientras que como efecto crónico, así como la UVA, su principal efecto es el fotoenvejecimiento, el principal efecto de la UVB es la carcinogénesis y también puede tener algo de inmunosupresión. Pues importante mencionar que igual ambas comparten algunos de sus efectos en la piel, pero esto es como lo más importante diferenciar, que UVA es más de fotoenvejecimiento y UVB es más de carcinogénesis. Y como les dije, la UVC está casi completamente filtrada por la capa de ozono, por lo que no tiene tantos efectos en la piel. Bueno, y ya en general, como no específicamente hablando sobre VA o VB, sino como cómo nuestra piel recibe ese daño solar, qué es lo que pasa como celularmente en nuestra piel. Hay obviamente muchísimos mecanismos, pero en general es algo como así. Lo primero que sucede es que hay un desequilibrio entre la parte como inmunitaria, porque el sol y pues el daño de los rayos solares lo que hace es que inducen unos eventos biológicos que van a cambiar la respuesta inmunitaria normal. ¿Cómo la cambian? Porque lo que hacen es que estimulan y activan las células de Langerhans, que sabemos que son las células encargadas de la parte inmune de nuestra piel. Muchas veces activan las células de Langerhans que ni siquiera están completamente maduras y eso hace que migren a otros lugares de la piel y que activen el resto pues como de la respuesta inmunitaria a través de los linfocitos Th2. Esto lo que hace es que nuestra piel entra como en un estado proinflamatorio y pues como inmunitario, activa todo su sistema inmune que hace que pues empiecen a haber como efectos negativos, ¿cierto? Lo que pasa es que pueden haber menor respuesta ante algunos agentes pues, microbianos, entonces pues estamos más susceptibles a infecciones y también empieza a haber desregulación como del crecimiento celular, por lo que se sabe que la exposición prolongada a rayos ultravioleta puede causar carcinogénesis o proliferación celular anormal. Otra cosa que encontré que como que no veía que entrara específicamente en alguno de estos pasos fue una proteína llamada cromóforo, que lo que pasa es que esta lo que hace es que hay una excitación por la exposición ultravioleta, entonces al tener la exposición por los rayos de sol se excita y pueden causar unos cambios biológicos, ¿cierto? O sea, normalmente funciona de una forma, pero cuando se expone a la luz solar esto es pues como que su función normal se puede modificar y puede desencadenar más fotosensibilidad. Entonces, al alterar el cromóforo, ya hay mucha más como posibilidad de que nuestra piel desarrolle eritema, edema, pigmentación
y engrosamiento. Tati, una cosita, sí, cromóforo es como cualquier elemento que reaccione a una longitud. Entonces, en el caso del sol, por ejemplo, uno de sus cromóforos es la melanina. O los láseres, Ah, por ejemplo, listo. funcionan así. El cromóforo de ciertos láseres es el agua, o del otro es la melanina o hemoglobina. Entonces, es como esa partícula que tiene su longitud de onda específica y reacciona a ella. Ah, bueno, mil gracias por la aclaración, perfecto. Bueno, y ya simplemente como tener en cuenta qué daño en nuestra piel causa qué tipo de luz. Entonces la UVB, la UVA, la luz visible y la infrarroja, como ya les dije, lo que es como más, pues lo principal es que la UVB es la que causa pues un poquito como la parte de la carcinogénesis, la UVA de la parte de fotoenvejecimiento y que la UVB lo hace a través de daño directo del ADN, mientras que la UVA es un poquito más de daño indirecto por vía de ROS como las metaloproteinasas, mientras que la UVB es más por una inflamación directa, ¿cierto? Ya esto el resto pues como que se los expliqué, pero para tener este resumen que pues me gustó pues desde que lo vi como en la rotación de sexto de dermatología. Ya simplemente para hablar un poquito sobre los fototipos de piel, porque igual es importante tenerlo en cuenta para cuando estemos, digamos que recomendando antisolares o protección solar, ¿cierto? Pues esto ya claramente lo sabemos, pero simplemente de tipo 1 a tipo 6 van como el fototipo de piel de cada paciente y una de las primeras cosas que tenemos que preguntar al paciente es que pues cuando se expone al sol, cómo reacciona su piel, si se broncea fácilmente o se quema fácilmente y así lo podemos como clasificar en un fototipo. Encontré pues como un artículo que nos daba como esta opción de un test de evaluación del fototipo. Probablemente no nos pongamos a hacer eso pues en todas las consultas, pero si alguna vez nos encontramos como sin saber cómo definir el fototipo de un paciente, pues me pareció digamos que útil, podría ser como preguntarle todas estas cositas en cuanto a su color natural de piel, el color natural del pelo, de los ojos, qué pasa cuando se expone al sol, si tiene pecas, si no, pues como algunas de estas condiciones podrían ayudarnos a clasificar a nuestro paciente y dependiendo del puntaje, em, saber si pues como qué fototipo de piel tiene. Bueno, y ya en cuanto a los pilares de fotoprotección, que es como lo que quisiera empezar, porque la fotoprotección no solamente es usar un antisolar, sino que hay muchas otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero y lo que más me encontré como leyendo los artículos y lo que más recalcaban es que solamente por usar antisolar no necesariamente podemos exponernos al sol como queramos. O sea, es importante que además del antisolar tengamos mucha conciencia sobre lo que le hacemos y lo que le recomendamos a los pacientes, que se debe siempre evitar el sol en las horas de mayor penetración de los rayos UV, que ya sabemos es que es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, evitar exposiciones prolongadas y también utilizar medios físicos. Los medios físicos, pues según varios estudios de lo que encontré, tienen hasta mejor evidencia que el mismo antisolar, pero obviamente dependiendo de qué medio físico, por eso ya es pues como otro cuento, pero siempre recomendarle a los pacientes que deben usar ropa y accesorios para limitar la exposición solar, entonces pues mangas largas, gafas de sol, que se mantengan como en la sombra, también es importante, pero también siempre usando pues como el uso de antisolar. Y algo muy importante es que uno no simplemente puede recetar un antisolar, sino que se le debe siempre dar al paciente cuál es la cantidad correcta, cómo es la aplicación correcta y uniforme de este antisolar, que se debe utilizar tiempo, más o menos una media hora antes de que se exponga al sol, o sea, de, nada, de no sirve igual si ya está expuesto al sol y apenas está poniendo el antisolar y que se debe intentar hacer una reaplicación por horario o luego de alguna situación, como por ejemplo sucede en caso de que estén en piscinas o en playas que se sumergen en el agua o tienen muchísimo sudor y pues muchas veces se necesita pues como reaplicar el antisolar. En cuanto como el antisolar ideal, por así decirlo, fue como un resumen que hice sobre los pilares más importantes que debe tener cuando recetamos un antisolar. Lo primero es que el mecanismo no solamente debe ser prevenir que haya daño, pues como por los rayos solares, sino que también tiene que contrarrestar y reparar el daño inducido por la luz solar. Por eso es que muchas veces los antisolares son como una combinación de varios ingredientes, porque no solamente deben evitar que haya el daño, sino que también pueden ayudar a ir reparando un daño que ya existe. Entonces, entre diferentes mecanismos que puede tener un antisolar, la absorción directa de fotones, la inhibición de la inflamación crónica, modular la inmunosupresión que causa este daño por los rayos UV,
la inducción de la apoptosis y la actividad antioxidante, que puede ser directa o indirecta. Y en cuanto no solamente los mecanismos del antisolar, sino también qué tan efectivo y qué tan seguro es nuestro antisolar. Como ya sabemos, la efectividad normalmente se va a hablar con el SPF, que es más o menos pues normalmente para la UVB, y la pigmentación inmediata, que es para UVA. Ya voy a explicar un poquito más sobre eso. ¿Y de qué va a depender la efectividad de nuestro antisolar? Lo primero, lo que les dije ahorita, la aplicación adecuada. Se vio que pues como que la mayoría de los estudios que se han hecho para los antisolares se hace con una cantidad, digamos que alta de aplicación, y sabemos que en la vida real muchísimas veces los pacientes no se lo aplican de esa manera, entonces puede ser una de las razones por las que no les sirve el antisolar. También tener en cuenta que los vehículos deben ser los vehículos adecuados. Sabemos que hay antisolares en gel, en crema, en loción, spray. Y también la parte resistente o muy resistente al agua. Sabemos que eso depende pues como de la cantidad de inmersiones y pues de inmersiones en el agua de 20 minutos. Y pues siempre como que recetar los antisolares correctos según la situación, ¿cierto? Y en cuanto a la seguridad, obviamente tener en cuenta efectos adversos o reacciones alérgicas. Realmente se ha visto pues como que según pues, los estudios que no es muy común que un antisolar haga alguna reacción alérgica o irritante. Ahorita que hable de los ingredientes pues les diré cuáles son como las más comunes, pero pues no es muy común. Obviamente si un paciente presenta alguna de estas, pues cambiarle el antisolar y preferir uso de otros ingredientes que no tengan pues, tan alto riesgo de estas reacciones. Y lo otro es la parte de la síntesis de la vitamina D. Muchas personas pues, o pacientes tienen como que la creencia de que usar antisolar va a disminuir su producción de vitamina D, pero pues no se ha encontrado que esto tenga una relación muy directa, porque según lo que vemos y sabemos, la síntesis de vitamina D requiere, entre comillas, bajos niveles de exposición solar, y es suficiente con la exposición solar que recibimos, por ejemplo, en las manos o en otras partes de la piel, no necesariamente exponiéndonos por horas, sino que pueden ser unos minutos, y con eso ya la piel tiene pues como suficiente para sintetizar esa vitamina D. En cuanto a la medición de la protección, sabemos que la UVB se mide con el Sun Protection Factor. Este se define como el tiempo de exposición solar que se necesita para producir un eritema mínimo detectable en la piel. Normalmente, para determinar qué antisolar tiene qué SPF, se compara con el efecto pues como sin ningún tipo de protección solar. Sabemos que hay un montón de antisolares que dicen SPF, no sé, 50, 60, 70, pero lo que se ha encontrado es que realmente un SPF de 30 protege contra el 7.5% de la exposición solar, pues como nociva. Entonces simplemente es como recomendarle a los pacientes que su antisolar tenga un SPF mayor de 30. Y en cuanto a la UVA, es cómo se mide la protección. Lo que hace es que, como les dije ahorita, es más que todo basado en la pigmentación inmediata o la capacidad de un antisolar de causar bronceo. Según lo que entendí, todavía no es como muy estandarizado cómo se determina la protección UVA, pero por ahora se usa la dosis mínima de pigmentación entre piel protegida y no protegida, y puede ser de una estrella, que es protección baja, 2 que es protección media, 3 que es protección alta, o 4 que es protección más alta. Entonces, una de las cosas que se le tiene que siempre decir al paciente es que se asegure que tenga un SPF mayor de 30 y que al menos tenga algo de protección de UVA, pues que se vean como las estrellitas, idealmente 3 o 4. Bueno, y ya hablando un poquito como los ingredientes como tal de las terapias que tenemos, las opciones que tenemos como antisolares, lo primero es la terapia tópica, pues que es la más común, la que vamos a enviar normalmente, empezando por los agentes inorgánicos o físicos. Su mecanismo de acción se basa en reflejar y despertar la luz solar. Estos son como los más fotoestables y tienen menos variabilidad, menos interacción como entre otros ingredientes. Digamos que son los que se prefieren para personas, por ejemplo, alérgicas, o para niños que van a estar o muy expuestos pues como al sol y digamos que se meten mucho al agua, en la piscina, o porque son más susceptibles a tener reacciones alérgicas, y estos agentes inorgánicos o físicos son más estables. El problema es que son cosméticamente más difíciles de recetar. Por ejemplo, pues pueden llegar a causar como sensación o efecto mimo, pues que la gente queda muy blanca, queda como pegotuda, o sea, la gente no se lo pone porque no le gusta cómo se siente o cómo se ve. Y también es importante mencionar que muchos de estos efectos dependen del tamaño de las partículas. Por eso es que intentando hacerlos un poquito más cosméticamente aceptables, están intentando hacer como nano o microvesículas de los agentes para que sean un poquito más fáciles de aplicar. ¿Qué agentes inorgánicos o físicos tenemos que se usa
como principalmente es el óxido de zinc, que pues protege un poquito más contra la UVA, o el dióxido de titanio, que protege más contra la UVB. Este, por ejemplo, aunque es más refractivo, entonces por así decirlo puede ser un poco más efectivo, es más difícil cosméticamente, entonces muchas veces los pacientes pues como que no lo toleran, pero ambos son seguros y efectivos y ambos protegen contra ambos UVA y UVB, simplemente que uno pues como que tiene predominancia por uno de ellos. En cuanto a los agentes orgánicos o químicos, estos sí se van a dividir un poquito más en los filtros específicamente para UVB y filtros específicamente para UVA. Su mecanismo de acción principal es que convierten la radiación solar en calor. Lo hacen a través de que cuando llegan pues como los rayos del sol a la piel, lo que hacen es que hay una excitación y luego una estabilización de los electrones, entonces lo cambian pues como de ser radiación a ser calor. Por eso es que son como químicos, porque pues involucra pues una reacción química. Tenemos los filtros para UVB. El principal, digamos que el más conocido es el PAVA, que aunque es muy efectivo y fue muy usado pues como en años anteriores, se ha encontrado que tiene alta tasa de alergias, entonces se ha disminuido un poquito su uso y se ha cambiado al éster de PAVA o el padmedato O, que aunque sigue siendo muy efectivo, ya es un poquito más seguro y no tiene tanta incidencia pues como de alergias. También están los dinamatos, que está el octinoxato y el sinoxato, y los salicilatos, que usualmente se usan pues como en combinación. Realmente cuando uno va a ver los antisolares pues que se recetan y los más comunes, casi todos tienen pues como una combinación de los ingredientes, porque lo que se hace es que se intenta como que sean de amplio espectro, o sea, que cubran para UVA, UVB, pero que además sean estables, porque muchas veces la combinación de algunos ingredientes puede causar que haya pues como reacciones y no funcionen bien o tengan pues como efectos cosméticamente no muy agradables. Y en cuanto a los filtros para UVA, están las benzofenonas, que como ya les dije, pues son como muy fotolábiles. Por ejemplo, la avobenzona es muy fotolábil, pero cuando se usa en combinación, con por ejemplo con el octinoxato, eso es como una combinación común que se tiene, funciona un poquito mejor. Entonces, como que pensar de que esas cosas las hacen mucho, pues como que las farmacéuticas, pues y como todas estas que desarrollan los antisolares, lo que hacen es que hacen combinaciones para que sean más fotoestables y más efectivos. Por ejemplo, está también el Mexoril SX, que es estable y de amplio espectro. Su mecanismo de acción principal es que disminuye como esa reacción inmune que causan los rayos UV. Y también está el Tinosorb S y M, que son muy estables y pueden combinar varias tecnologías. Pero también es importante mencionar que algunos de esos ingredientes no están disponibles o aprobados por todos los países. Por ejemplo, el Tinosorb S y M, hasta donde pues, el artículo que leí, no sé si haya cambiado, no estaba todavía aprobado por la FDA, entonces no se usa en Estados Unidos, sino que se usa principalmente en Europa, pues y como en otros países. Por ejemplo, aquí lo que les estaba diciendo es que, por ejemplo, Neutrogena tiene una tecnología específica de ellos que se llama Heliopex, que lo que hace es que combina la avobenzona, la oxibenzona y el dietilexil 2,3 naftolato para que sea lo más efectivo posible, pero manteniendo pues como su seguridad y su fotoestabilidad. Aquí simplemente es como una lista de los ingredientes que encontré en los artículos, algunos de los que ya les mencioné, pava, los cinamatos, los salicilatos, y como ven aquí, pues como en la parte de la derecha está en qué partes está permitido, ¿cierto? Entonces, en la parte, pues en la parte europea, en Estados Unidos o en Australia, como ven, estos hay, pues como que hay muchos de los ingredientes, por ejemplo, estos del medio que no están aceptados, pues como ni permitidos en Estados Unidos. Esos son los de VB y estos son los de VA, como las benzofenonas o otros pues como ingredientes, ¿cierto? Y en cuanto a otras terapias tópicas, no específicamente agentes orgánicos o inorgánicos, se han desarrollado como otras estrategias de fotoprotección que como les dije siempre se usan como en combinación con otras, que por ejemplo está la enzima reparadora de ADN, que normalmente se usa la T4 endonucleasa 5, que es una enzima bacteriana que repara el ADN por medio de la exonucleasa. Lo que hacen para que sirva como terapia tópica es que la encapsulan y la purifican para que se pueda usar, pues como que sea cosméticamente aceptable, que sea estable, pues como cuando se aplica.
Y esto es como muy valioso porque, como les dije, el antisolar ideal no solamente previene y protege contra los rayos UV, sino que idealmente también ayuda a que se vaya reparando esa piel que ya fue afectada. Y en cuanto a los antioxidantes, como les dije, uno de los mecanismos de acción principales del daño en la piel por los rayos solares es la producción de ROS. Entonces los antioxidantes nos van a ayudar un poquito pues como a disminuir eso. Pueden ser de terapia tópica u oral. Existe pues como la terapia tópica con vitamina E, que normalmente se hace en combinación con la vitamina C. Y también están los carotenoides. Y siguiendo como un poquito esa línea en cuanto a, bueno, aquí están los antioxidantes, que está como de dónde salen y qué efecto tienen, pero en cuanto a la terapia oral, aunque pues según lo que leí todavía no está del todo desarrollada, sí es importante y sí tiene una buena evidencia de que puede ser usada como coadyuvante a la terapia tópica y tiene no solamente un mecanismo, sino que pueden ser mecanismos de antiinflamación, antioxidantes o inmunomodulación y como les dije, en cuanto a los antioxidantes, no solamente se pueden usar de terapia tópica, sino que pueden ser también de vía oral y pues se pueden encontrar hasta en la dieta. Entonces, pues como si se puede pensar pues como en situaciones en donde se puede usar, no sé, cosas como chocolate que tiene alta cantidad de antioxidante, cafeína, grasas saludables como la omega 3, los carotenoides. Pero pues obviamente es importante no estar como recomendándoles a los pacientes como, ay, comen chocolate porque tiene una súper buena pues, nivel antioxidante, pues no, porque no es como lo ideal, pero por ejemplo en los estudios que leí, un chocolate que digamos que fue desarrollado, pues no desarrollado específicamente, pero que tiene los ingredientes específicos para pues la parte antioxidante, como que sí se ve que tuvo un buen efecto coadyuvante, entonces como para tenerlo ahí en la mente para terapias de pronto en el futuro. Y ya en cuanto, pues como que para terminar, me parecía importante como que concluir con unas recomendaciones generales que siempre se le deben dar al paciente. Varias de estas ya las di, simplemente como una selección adecuada al antisolar, que sea de amplio espectro, que tenga un SPF mayor de 30 y sea resistente al agua, que siempre se complemente con otras terapias, no solamente la parte tópica o aplicada, sino que también ropa protectora, que sea cubierta, que se evite el sol en esos horarios como más intensos, pues como de radiación ultravioleta. Y súper importante que no lo usen solo en la cara, pues como que muchos pacientes creen que simplemente con la cara y una vez al día, pues como que va a ser suficiente, pero siempre recomendarles el uso de antisolar, pues como en el cuello, en las orejas, en las manos, que son lugares muy olvidados. Y como les dije, pues la importancia de la aplicación adecuada, que sea una capa gruesa, digamos que en todos los estudios que le hice recomiendo una capa de 2 miligramos por cada 2 centímetros cuadrados del cuerpo, que eso obviamente es imposible decírtelo a los pacientes, entonces hay como algunas recomendaciones prácticas, como por ejemplo que sea del tamaño pues como de la palma de la mano, o que sea una cucharita pues como para la cara y las orejas, otra cucharita para cada brazo. Más o menos se pueden dar como esas recomendaciones, siempre aplicar unos minutos antes de la exposición y aplicar cada 2 horas si está definitivamente bajo el sol, pues como todo este tiempo, o por ejemplo, si están haciendo como inmersiones en el agua o están sudando, como ya les había dicho, y como recomendación general, siempre decirles a los pacientes, pues te lo echas a las, no sé, 7 8 de la mañana que te levantes e intentar reaplicártelo más o menos a mediodía, 12 1 de la tarde, para que estés como cubierto correctamente. Y bueno, ya creo que eso sería todo. No sé si tienen alguna sugerencia. Muchas gracias. Ay, ¿Al- Tati, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No digan pues que no, que este tema tiene mucha tela por cortar. Pilla, y yo con esa, pues como con esa terapia oral, eso sí tiene evidencia, cuál es como la que sí sirve. Lo que hay de evidencia, aunque es en poco grado, es el polipodio leucotomos, que es el que uno puede encontrar en las cápsulas de Lioker. Ese sí puede tener un componente que puede ayudar un poquito, pero no es muy marcado. Igual lo que dice Tati de los componentes nutricionales, pues que podrían ayudar, em, es, a ver, todo lo que sea nutricional o adicional, em, es muy difícil de evaluar de manera
objetiva, pues porque es que hay miles de factores confusores en el día a día que pueden llevar a que uno como que no sepa em, qué es lo que verdaderamente está influyendo ahí. Pero sí, digamos que las cápsulas de polipodio son como las que de pronto más se le han dado como mm, validez y incluso las describen en ocasiones para pacientes que tengan em, algún tipo de dermatosis fotosensible que podría mejorar un poquito. Y con lo que dijo Tati del chocolate, en especial sería hablando lo de chocolate puro, o sea, cacao, como esos pues de chocolates amargos y demás, no tanto pues los de el chocolate de leche. Pero sí, digamos que para no darle mucha vuelta al asunto, ese es el que en mayor grado podría ayudar un poco. Teóricamente, pues los carotenoides que uno puede encontrar en algunos vegetales pueden ayudar también un poquito, pero no es algo demasiado marcado. Ah, listo, PJ, gracias. Muy interesante esa parte. Yo pienso que, pues que con los antisolares hay muchos mitos y pues mi consejo es, pues que tampoco está bien decirle a los pacientes que se tienen que echar protector solar así no vayan a salir de la casa. Pues no, o sea, es que también hay que ver que mucha gente no tiene plata para comprarse un antisolar. Obviamente la luz que entra por las ventanas sí puede tener un efecto en la piel, pero yo estuve buscando bien lo de la luz azul y eso de verdad no tiene evidencia. Para melasma un poquito, pero pues que uno se vaya a quemar o que le vaya a dar, pues, que le vaya a dar cáncer de piel por la luz del computador o la luz de las lámparas, no, eso no es cierto. Yo pienso que las personas con las que uno tiene que ser más exagerada con el uso de protector solar es con los pacientes que tienen rosácea, lupus, pues como cualquier condición fotosensible, y los que tienen melasma. Ahí yo diría usar una pantalla. O sea, como que en esos pacientes usar las pantallas siempre va a ser la primera opción. Las pantallas ya no son tan cosméticamente incómodas como antes. Y en realidad, si ustedes se fijan, la mayoría de protectores solares ahora cumplen con todas las características que mencionó Tati. Hay uno de Antelios que se llama el V400 que tiene ese Mexoril, pues que se supone que cubre un poquito más, pero la verdad, el que uno escoja que tenga un SPF más allá de 30, que todos lo tienen, sirven. Yo ahorita les mando como unas foticos de opciones del mercado, que eso es como lo más difícil, que uno dice, ay, ¿cuál antisolar escojo? Como para que las tengan en mente de cuáles son pantallas y cuáles son filtros orgánicos. Ay, Cristi, mil listo. gracias. Sí, a mí se me había olvidado mencionar al final que pues yo le había preguntado a Manu como que sí, también incluía todo lo de antisolares del mercado, qué ingredientes tienen, cómo escogerlo y Es pues que es muy decidimos que mejor largo, hacerlo en otra parte. Entonces, si a alguien de pronto sí. le interesa, quiere hacer esa charla, pues también para que, es porque también chévere saber cómo de manera práctica qué antisolar escoger o qué antisolar recetar. Sí, no, esto es un tema muy largo, lo hiciste muy bien, Tati. Se nota pues que entendiste muy bien todo lo de cómo funciona el SPF, todo, muy bien. Yo No, también, yo total. tengo una preguntita, pues por ejemplo, cuando uno está con pacientes que no pueden comprar un antisolar caro, yo, ¿qué piensan del antisolar de uno? Pues o un antisolar así bien barato Sí, que está sirva. bien. Es Sí, súper buena opción. Es que, bueno, pues me yo lo que encanta. siempre digo y he tenido como digamos que hemos concordado en cuanto a criterio con profes y demás, es que afortunadamente la fórmula secreta de evitar el cáncer de piel ya está Mm, bastante cubierta. O sea, ya el solo hecho de que alguien esté utilizando un antisolar, sea que sea marca Delia, marca Jambal, marca Natura, lo que sea, ya digamos que el componente de hacer fotoprotección está cubierta. ¿Qué es lo que ya empieza a pasar? Que, pues sí, ¿por qué entonces no salimos todos a comprar un Delia en vez de comprarnos un Isdin o algo por el estilo? Es que estos son ya antisolares que tienen un valor agregado. Entonces, es que yo tengo un paciente que tiene piel grasa e hiperseborrea, entonces le voy a mandar
un antisolar que sea toque seco para que me ayude a seborregular y que por ahí derecho pues no se me vaya a brotar. O es que yo tengo un paciente que tiene melasma y yo quiero alguna gente que me pueda ayudar a hacer algo de mejoría de esa hiperpigmentación. Entonces le pongo un antisolar que, por ejemplo, tenga tiamidol y que me ayude con esa parte de regulación. Y así sucesivamente. Lo mismo, tú no vas a encontrar hasta el momento, o al menos no que yo conozca, un antisolar que consigas de marca pues comercial que tenga algún agente tipo fotoliasas para hacer algo de reparación del daño. O sea, si tú solamente tienes ese paciente que tú dices, es que yo estoy en un rural o yo estoy, o ni siquiera, yo estoy atendiendo consulta en una EPS, y es un paciente que yo sé que le va a costar demasiado estar comprando un antisolar, siempre es una buena opción el Delia. Y hay otro que también, diga, a ver, a mí lo único que me parece que es un poquito limitante del Delia es que hay como, si no estoy mal, dos tipos, el normal y el que viene el spray, pero de resto son más o menos todos iguales. Pero, por ejemplo, la marca Son Pro, que es una marca que es completamente comercial, pues es una buena alternativa, no es muy costosa y tiene como ventaja que tiene muchas referencias. O sea, tú por Son Pro sí puedes buscar más fácilmente no solamente el corporal, sino que puedes encontrar uno para un poquito más para piel sensible o un poquito más para piel grasa. Entonces, esa es una súper buena alternativa. El costo sube un trillitico respecto al Dele. El Dele vale como 25 o 30 mil pesos. Este otro puede valer entre pues, por unos 40 o 50 mil pesos. Pero pues al menos es otra alternativa. Si ustedes dicen, pues que no les vaya a pasar, que es lo típico, es que le digan a uno, ay, es que yo necesito un antisolar bueno, bonito, barato, y uno ya está terminando de escribir la fórmula con Delia del D1 y dicen, ay, pero que no sea el del D1, que ese no me gusta. Ya ahí tienen otra opción. Súper, gracias. Yo tenía una última pregunta. Últimamente en redes sociales dicen que el antisolar puede reemplazar el humectante y hay como dermatólogos que ni siquiera mandan humectante por la mañana, sino que dicen que el antisolar humecta. Ay, ¿Uno yo sí? hago eso. Sí. Ah, bueno, porque yo Concuerdo. nunca había Es escuchado. cierto. Pues los vehículos de muchos antisolares, yo siento que, pues para una piel no muy seca, reemplazan eso. Yo creo Ah, que bueno, eso, eso lo Mari, o podría sea, tener. va a depender demasiado del tipo de piel. Pero, por ejemplo, si tú tienes un paciente con acné que odia verse brillante, pues uno puede decir, con lo poquito de agentes emolientes y humectantes que tienen el antisolar, con eso lo puedo dejar y dejarle, por ejemplo, pues uno sí podría dejar una humectante, pero, por ejemplo, dejársela en las noches. Ya si es una persona que tiene una cerosis exagerada y demás, uno sí le puede dar su empujoncito adicional con su hidratante, pero, pero de resto, en una piel más normal, la tendencia a grasa, con que esté utilizando el antisolar, ese puede hacer las veces de humectante. Buenísimo, yo nunca lo había pensado así. Y sirve un montón, en Gracias. especial cuando uno dice, "Ah, lo mismo, paciente que uno dice, ¿cómo le va a mandar una fórmula de 70.000 cosas? Entonces ahí uno dice, ay, y de hidratante, ese antisolar, súper bueno, y ya. Y con eso ya uno le cumple como esa necesidad que lo mismo, como muchas de las cosas que, pues como el skincare, por así decirlo, es tan abierto al público, la gente empieza a ver que no, que es que en la rutina coreana de 21 pasos se ponen 7 hidratantes, entonces como que buscan activamente lo del hidratante, pero uno sí podría suplir un poquito esa parte con el antisolar. Súper, mil gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok. Bueno, nada.
Sí, yo creo que si alguno quiere hacer lo del tema, así como le dijo Tati, pues como de profundizar más en alguno de los comerciales, esa es una opción. Es un poquito difícil y si es del caso, pues nos avisan a Cristi y a mí, pues como para ver si los ayudamos a orientar un poquito, porque yo sé que, pues de pronto para uno que ya, ya lleva un poquito más de tiempo como manejando más marcas, pues a uno se acuerda más fácil, pero aún así uno se termina casando como con dos o tres y cogerlo de cero, pues puede ser más complejo. Pero sí, si alguno lo quiere hacer y le parece muy chévere el tema, Sí. pues nosotros con el mayor de los gustos los podemos ayudar. Sí. Listo, súper. Gracias. Muchas gracias, Tati, y a todos. Gracias a ustedes, a todos. Que estén muy bien. Ay, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Violín, Chais, nos vemos dentro de 8. perfecto. Gracias. Gracias. Chao, Gracias, gracias. Chais. Chao.